¿Qué tal? Bienvenidos, estimados lectores de Petróleo y Energía. Estamos aquí en un nuevo episodio más de Conociendo a los 100, nuestra segunda emisión dentro de estos programas en nuestra primera temporada de 2022. Y el día de hoy estoy muy contento porque pues prácticamente estoy presentando a una colega y a una amiga aquí en el sector. Muchos de ustedes obviamente la conocen y pues estamos muy emocionados de tener aquí directamente en Ciudad de México la lista. Sí, muchas gracias, Raúl. La verdad estoy muy feliz. Es la primera vez que vengo a las oficinas de Petróleo y Energía, que les tengo que presumir, están hermosísimas, está súper agradable. Pues muchas gracias por la invitación. No, pues no hay de qué, y al contrario, espero que esta charla sea amena para ti, también para nuestra audiencia. Y pues el planteamiento, como siempre insistimos, es pues conozcamos a nuestros miembros de la lista de los 100 y pues en primera instancia preguntarte en tu trayectoria, cómo llegas precisamente a la agencia y un poco en el camino que has ido aprendiendo. Claro, pues mira, yo soy internacionalista, nada que ver con el sector energético. Yo la realidad es que nunca pensé que iba a llegar a este sector. Siempre estuve interesada en el sector público, sin embargo, inicié en la iniciativa privada, en temas de comercio exterior y Okay. logística, y después se abrió la oportunidad en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Había un comisionado, el comisionado Gaspar Franco Hernández, bueno, excomisionado, Sí. que estaba buscando una visión internacional en su oficina y pues bueno, por azares del destino nos pudimos conocer y me dio la oportunidad de trabajar con él y pues bueno, así fue como inicié en el sector hace ya casi 3 años. Y pues bueno, ahí fue donde me pude desenvolver y conocer mucho de la industria, evidentemente del sector de hidrocarburos. Y bueno, partiendo de ahí después se abrió la oportunidad en la Agencia de Energía del Estado de Puebla, que está más enfocada en el tema de energías renovables y para mí era como todo un reto cambiar pues de sector, que en la realidad está, para allá va el mercado, no solo por un tema ambiental, sino por un tema económico. Y pues bueno, pude desarrollarme en la agencia en temas de vinculación institucional. eh, y luego me pudieron dar la confianza de crecer, de volverme una directora de vinculación y hasta el punto en el que pues ya tenemos 2 años en la agencia de que fue creada y la realidad es que los temas de vinculación institucional, pues como tú sabes, ¿no? Temas de relaciones públicas, relaciones con gobierno, difusión, comunicación y nos dimos cuenta que ya se volvió un tema tan importante, pero a la vez que ya lo sabíamos manejar y al momento y justo este año es donde me encomiendan la tarea de innovación tecnológica. Entonces, pues ya temas de hidrógeno verde, electromovilidad, y así es como he empezado a crecer en este sector, en donde evidentemente no por mi carrera profesional, sino por quienes han creído en mí, obviamente, con quienes he aprendido, que han sido tanto jefas y jefes que me han enseñado muchísimas cosas, y sobre todo el acceso que tenemos hoy en día, ¿no?, a la información. Entonces he podido aprender muchas cosas y a la vez adquirir responsabilidades. Entonces, así es como llegué al sector. Okay. Este, no, preguntarte en el camino, que digo, parece corto, pero digo, compartimos una historia un tanto similar en el sentido de son pocos años, pero de repente te encuentras aquí, te encuentras acá, etcétera, etcétera. ¿Cómo has sentido justo esa trayectoria? Sobre todo por el factor de edad, que puede llegar a ser pues, un poco complicado en el sentido de cómo te ven, qué piensan de ti, enfrentarte a situaciones como una junta, alzar la voz, que te toque dar tu opinión, en fin, ¿cómo has sorteado eso? ¿Qué oportunidades y retos ha representado en tu persona ese destacarse? Claro, pues fíjate que es un punto súper importante porque cuando te empiezas a desenvolver en el mundo laboral, no te das cuenta de las barreras sociales o no estás consciente de esas barreras sociales a las que te vas a enfrentar. O sea, yo la realidad es que cuando entré, digo, ya tenía la experiencia en sector privado, pero no era tan marcada esta diferencia cuando entro ya a la CNH y la realidad es que a mí me decían la niña, ¿no? O sea, era la más joven en esta institución de 400 y cacho personas. Eh, y pues bueno, obviamente no lo veía como un obstáculo. Ya después me volví consciente de esto, pero lo vi como una oportunidad porque justamente yo como internacionalista pues tenía muchísimo que aprender, entonces me acerqué a personas expertas, ingenieros, ingenieras que
cabe mencionar, los reguladores en México son tan especializados, la gente que está ahí es muy valiosa y yo me inspiré en esas personas para poder crecer y aprender de ellos, ¿no? Al punto en el que comenzaron a confiar en mí y de verme como una persona igual que tenía estos conocimientos. Entonces, obviamente al inicio es un prejuicio porque pues tú sabes, ¿no? Sinónimo de juventud es que no sabemos. Y por otro lado, pues las otras personas que, por ejemplo, el comisionado Gaspar, excomisionado, él siempre apoyó a los jóvenes y esa fue una gran oportunidad que yo tuve, ¿no? Llegar y caer con una persona que cree en los jóvenes, que no todos y todas son así, cuando están en un puesto de toma de decisiones. Aprendizajes como estos, pues la realidad es que lo vi como una oportunidad porque también me quise especializar, ¿no? En lo que yo estaba viendo, en lo que estaba aprendiendo, y yo eso se lo puedo decir a cualquier persona joven. Sí van a haber prejuicios, van a haber obstáculos, pero a la vez véanlo como una oportunidad para seguirse especializando, capacitarse, tomar diplomados, cursos, y sobre la marcha te vas a ir haciendo experto en esto o experta y que la gente crea en ti, ¿no? Y el valor o el factor de ser mujer, que digo, eventualmente lo vamos a tocar, sí. Pero sí ese factor también de que pues constantemente tenemos que estar mostrando nuestras capacidades. Entonces a mí siempre que se me había una oportunidad, que ahora en la pandemia pues crecieron el tema de los webinars y que foros, paneles y demás en internet, pues ahí fue donde yo pude, creo que empezar a tener más visibilidad porque me comenzaron a invitar y eran mis primeros espacios en donde públicamente yo podía decir mi opinión y eso me ayudó mucho como a pues desenvolverme en ese sentido. Entonces creo que pues la pandemia, a pesar de que ha traído muchas cosas, problemas sociales, de salud y demás, también nos ha traído como mucha oportunidad de desenvolvernos y de crecer y de pues también hacernos mejores, ¿no? Entonces eso a mí también me ayudó bastante en tener esa visibilidad en estos eventos y pues bueno, por eso estamos acá. Correcto, exactamente. Y ahora entrando en materia de la agencia como tal, que sé que ustedes, lo que siempre me ha llamado la atención es, número uno, pues obviamente la formación del equipo, pero igual si nos pudieras platicar esa experiencia de la curva que ha sido estos 2 años, en el sentido de la construcción de la misma, pero además bajo nuevos paradigmas que estamos viendo en el desarrollo laboral, que son uno que llevas a cabo tú, la igualdad sustantiva, perdón, y la otra pues la conformación de un equipo que justamente tiene que ver no solo por el tema de edad, sino de la capacidad de los jóvenes y encontrar este panorama en el cual influye la labor social, que ustedes tienen una meta muy importante en la cuestión de cobertura eléctrica, sí. Y la otra hacerlo vía un entorno de generación sana, claro. Que vamos a sostenibilidad, a desarrollo social, a que aporte a las metas de cambio climático. Si nos pudieras contar cómo fue ese proceso y cómo ven ahora los resultados. Claro, pues fíjate que yo sí tuve oportunidad de estar en ese proceso no previo, ahí sí me encantaría que eventualmente puedan invitar a Rodrigo Osorio o a Hermilo Barrera, que fueron quienes empezaron la punta de lanza de la Agencia de Energía del Estado de Puebla. Yo entré unos meses después, pero claramente estos 2 años hemos tenido curvas de aprendizaje, como bien has dicho, en 1000 temas, en tanto organizacionalmente, o sea, temas de equipo, temas de pandemia, home office, a nuestra estructura, nuestras funciones. La verdad es que estos 2 años ha sido un tema mucho de consolidación y evidentemente, como dices, en un contexto tan complicado como es la política energética actual. Y yo creo que eso fue también parte de que fuimos creados en este contexto ya. No nos pasó como otra institución que ya tenía sus objetivos, que ya tenía su forma de operar y de repente se la cambian, ¿no? A nosotros nos crearon ya cuando teníamos ese conocimiento y contexto de que pues las cosas estaban pasando de esta forma. Y eso nos hizo tener una actitud de ver el cómo sí de las cosas. La verdad es que eso es lo único que pueden esperar de la agencia, porque siempre nos preguntan, oye, pues bueno, en este contexto adverso, ¿cómo le han hecho? ¿Cómo lo han solucionado? Y la realidad es que desde el día 1 sabíamos que nos íbamos a enfrentar a ciertos retos y comenzamos a hacer nuestros procesos, nuestras funciones, nuestros objetivos en torno a eso. Y entonces ya
el mindset del equipo, de todas las personas que trabajamos ahí, se desenvuelve en ese contexto. Ha sido un gran aprendizaje como estas curvas que te mencionaba, porque definitivamente desde que tú creas algo no es estático, ¿no? Y mucho menos en el sector de la energía. Nuestro principal objetivo es la atracción de inversión, evidentemente, pero creo que el elemento de que somos jóvenes quienes estamos ahí y quienes crearon la institución, pues ya traemos el chip también de sustentabilidad social, ambiental y demás, ¿no? Entonces, sí te podría decir que, por ejemplo, hay al menos 15 agencias o comisiones en México. Nosotros somos la más grande del país. Somos aproximadamente 40 personas que trabajamos en el estado de Puebla en materia de energía, tanto electricidad como de hidrocarburos, que sabemos que los hidrocarburos siguen y seguirán liderando en nuestra matriz energética, entonces es importante también tenerla a consideración. Sin embargo, sí buscamos la sustentabilidad, porque sabemos que el mercado internacional está yéndose para allá, ¿no? Y sobre todo hay mucho interés de empresas que a pesar de este contexto en el que vivimos, ya después podríamos platicar y les invito a que entren a la página de la agencia, a nuestras redes sociales, porque tenemos proyectos de impacto social y de impacto local, ¿no? Entonces, tal vez ahorita no se puedan generar proyectos grandes, de gran escala, pero sí estamos trabajando en proyectos locales que muestran que las tecnologías sustentables, energías renovables y demás son viables, son factibles y sobre todo que tengan un impacto social en la gente para que las vaya conociendo, porque sí, definitivamente queda muchísimo trabajo por hacer en México. Estamos dando pasos hacia atrás, ¿no? Entonces, desde ahí la agencia ha tomado este rumbo también. El tema de innovación tecnológica, descarbonización de la industria, eran temas que tal vez no los teníamos considerados estos últimos 2 años, pero viendo cómo hemos evolucionado nos dimos cuenta de que es importante considerarlos. Entonces, esas son las curvas de aprendizaje justamente de pues cuáles son, reconocer las bondades del estado de Puebla. Es un estado altamente industrial, automotriz, tiene muchísimo potencial renovable, entonces considerando todas esas aristas y bondades que tiene el estado, es así como hemos formado distintos pilares en donde nosotros trabajamos. Correcto. ¿Y cómo ha sido justamente esa recepción? Me refiero con aliados estratégicos, con potenciales inversores. ¿Cómo ha sido esa dinámica o curva de aprendizaje a justamente entender lenguajes comunes, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo generaron esa comunicación donde se entienden los objetivos de cada uno sin entrar en esta parte de porque puede suceder de confrontación, ¿no? Así de no, así no lo hacemos nosotros. ¿Cómo ha sido para ustedes en ese sentido? Pues creo que hemos tenido mucha suerte, nos hemos relacionado con tanto organizaciones, empresas, entidades públicas, que hemos tenido muy buena sinergia y creo que todo viene de cómo te presentas tú ante los demás, ¿no? O sea, no te presentas como una agencia que te va a llegar a solucionar todo, o que pues sí, básicamente nos presentamos sabiendo que el contexto de política energética actual es tal y aún así buscamos las vías o las alternativas en donde te podamos ayudar. Definitivamente ha habido mucha preocupación de empresas, se sientan con nosotros, nos comentan sus problemáticas porque son proyectos incluso de inversiones fuertes en el estado, y definitivamente tienen muchas preocupaciones y pues uno se vuelve escéptico al final del día, por mucho que tú te sientas y les dices que les puedes apoyar, pues hay incertidumbre, ¿no? Pero creo que por otro lado hemos dado buenos resultados, entonces eso es importante, tus resultados hablan, ¿no? Entonces estos 2 años hemos recibido también mucho apoyo de difusión, aliados estratégicos en comunicación, tanto ustedes como With Energy, etcétera, ¿no? Entonces nos hemos vuelto estos aliados y aliadas de organizaciones que pues tienen el mismo objetivo de salir adelante en contextos adversos y pues sí, definitivamente creo que lo importante es pues ser conscientes de en dónde estamos parados y de cómo avanzar. Entonces así ha sido la agencia y por eso es que creo que hemos tenido suerte porque nos hemos podido relacionar favorablemente con todas las empresas que llegan, que tienen interés de invertir, con organizaciones sociales,
Y bueno, ahora hace ratito que mencionabas el tema social, pues bueno, nosotros tenemos una dirección de gobernanza y concentración social, no todas las entidades estatales tienen esto, es gente especializada que se dedica al acercamiento con estas comunidades y también pues es todo un tema, ¿no? No es nada fácil poder llegar a una comunidad y poder platicar de temas de energía, entonces es incluso toda una metodología, pero se asombran también de que hay una entidad de energía que se dedica a estos temas en su estado, que no todos los estados lo tienen, entonces pues sí, de alguna forma son muchas aristas en donde nos desarrollamos y empezamos también con esta idea de el cómo sí lograr las cosas. Excelente. Y justamente en ese sentido, uno, el cómo sí, y dos, de lo que hablabas de tus resultados a dar por ti. Recientemente tuviste tú un resultado que compartiste muy entusiastamente con nosotros y bueno, también en redes y demás. Platícame un poco de ello. Yo vi por ahí un camión que se mueve con electricidad. ¿De qué trata el proyecto? Un poco que me cuentes ese contexto y también, ¿por qué no? Platicar un poco la experiencia y no porque parezca entrevista de trabajo, pero pues justamente ese modelo, porque es un éxito para ti. Claro, pues mira, este proyecto la verdad es que tenemos desde hace 1 año y medio trabajándolo, y esto porque involucra a 10 organizaciones. Entonces, imagínate, el rol de la agencia fue integrar a estas organizaciones y desarrollar el proyecto un poco. Cada quien puso y contribuyó de alguna forma. Pues te puedo mencionar Vemo, es la empresa que es propietaria de un minibús eléctrico. Este es un proyecto piloto que va a estar en el estado de Puebla, en la zona metropolitana, con 3 universidades, VM, TEC de Monterrey e Ibero. Y bueno, este minibús de 22, es un minibús para 22 pasajeros, va a estar transitando en estas 3 universidades mediante una app, una aplicación que contribuyó la empresa Allride, que se encarga básicamente pues de la digitalización del transporte. Entonces, tú como estudiante vas a poder entrar a esta app, te vas a registrar y vas a poder ver en tiempo real el camión. Entonces, por ejemplo, que terminaste alguna clase y pues bueno, ya quieres salir, pero no sabes si pues, tu transporte está cerca, ¿no? Entonces ya ves en la aplicación, de hecho puedes reservar tu espacio para que en el momento que llegue tú con tu OQR subas. Y bueno, por ejemplo, está el ITDP, el Instituto de Transporte y Desarrollo de Políticas, que está aquí en México. Ellos vieron la parte de perspectiva de género, porque la app tiene un botón de pánico para que tú como persona de cualquier género te puedas sentir vulnerado o vulnerada. Presionas el botón de pánico y hay todo un protocolo en donde el conductor está capacitado para saber actuar en esas situaciones. Entonces, estás hablando del tema de sustentabilidad, porque es un camión 100% eléctrico. Estás hablando de un tema de perspectiva de género para la seguridad de las personas y sobre todo solucionar la problemática de las mujeres en México, ¿no? Que nos sentimos inseguras en la vía pública. Y estás también viendo el tema de digitalización, que yo creo que es un tema en el que realmente en México estamos súper atrasados, y sobre todo en la parte de transporte, porque no hay muchísima manera de identificar indicadores de las personas que utilizan el transporte público. Entonces, este proyecto tiene como objetivo ver el costo-beneficio que tendrían las universidades, tanto para migrar sus flotillas de combustible fósil a sistemas eléctricos, como incluso unificar el transporte de universidades que puedan estar cercanas en la zona metropolitana. Entonces, ya no estarían recogiendo solo a estudiantes de una universidad, sino que estás unificando el transporte de toda una comunidad estudiantil, que es hacia donde también va el futuro de la movilidad, y que pues ese futuro ya está en Europa y en muchos otros continentes, porque vaya, el punto es reducir emisiones de carbono, y eso también puede ser a través de la reducción de vehículos, ¿no? Del uso de los vehículos. Pero también la parte eléctrica, ¿no? La parte de poder migrar a sistemas en donde sean mucho más amigables con el medio ambiente. Y pues sí, fue un proyecto complejo, pareciera muy sencillo, pero pues el poder integrar la colaboración de distintas organizaciones, y bueno, temas de, es el primer camión eléctrico de pasajeros que llega a Puebla, entonces sí, fue todo un tema, pues vaya, regulatorio, temas de permisos, emplacamiento, cosas que ahorita pues ya pasan a segundo término cuando claro, puedes ver un proyecto avanzar de este tipo, pero sí creo que es un antecedente para
un impacto local que puedan tener otros estados. Definitivamente en la Ciudad de México, pues ahora que estamos acá, tienen muchos proyectos de materia de electromovilidad, pero sí para poder probar que en otros estados se pueda replicar, ¿no? Es un tema incluso que en Latinoamérica creo que sería importante ponerlo sobre la mesa, y por eso estamos muy orgullosos y orgullosas de este proyecto. Y pues sí, la verdad es que en temas de electromovilidad vamos con todo y con más proyectos este año. Ay, qué padre. No, pues muchísimas felicidades. Ahí ya estaremos viéndolo. Digo, pues tendremos que aprobarlo a la universidad, pero ya nos tocará. Eh, Ahora ya hablamos de resultados, ya hablamos de la agencia, tu trayectoria. Movámonos hacia otra parte fundamental que al principio tocamos vagamente, pero el tema de llevar la titularidad de la unidad de igualdad sustantiva, pero justamente entrando ahí, ¿por qué es tan relevante, sobre todo en este contexto? Y digo, ya sé que la respuesta es un poco obvia, pero ¿por qué es tan relevante el concepto de igualdad sustantiva? Más allá incluso del tema de enfocarnos, porque si bien en nuestras conversaciones lo hemos tenido, la igualdad sustantiva abarca todo un espectro de lo que es la equidad, ¿no? Mientras que el feminismo pues se enfoca obviamente en el tema de mujeres. Pero aquí ustedes es más ambicioso el tema, si pudiéramos hacer esa distinción. Claro, pues yo lo veo de un tema más organizacional. O sea, Ok, estamos creando, bueno, ya tenemos 2 años con esta unidad de igualdad sustantiva dentro de la estructura de la organización, en donde hay un equipo que se encarga y hay una persona titular que tengo la fortuna de ser yo. La verdad es que levanté la mano en el momento que dijeron, oigan, va a haber una unidad de yo igualdad, quiero. el requisito era que fuera una mujer, y yo dije, Pues, de aquí soy. Entonces, sí, fue un reto, pero a la vez, ahora que lo pienso, creo que fue pues relativamente sencillo, porque como estábamos recién creados o sea, bueno, la agencia, el equipo era nuevo y bueno, todos estábamos como en la gran disposición de poder avanzar con nuevos procesos y crear nuevos objetivos y demás. De repente entra la unidad y pues también todos y todas teníamos la gran disposición de empezar a ver organizacionalmente el tema de igualdad sustantiva, okay. y particularmente temas de perspectiva de género, que no todas las organizaciones tienen. Yo creo que en México son contadas, si acaso, y yo lo pienso mucho en el 8 de marzo, ¿no? Que ya anteriormente, hace algunos años, pues no era tan vistoso el tema del Día de la Mujer, que es un día de lucha por los derechos de las mujeres y demás. Antes nos felicitaban. Exacto. Y este año a mí me encantó porque creo que en mi WhatsApp solo recibí una felicitación. Y sí fue como, o sea, un gran avance, porque ya es un tema de conciencia, de que ya estamos todos en la misma página, de que no es un día de celebración, sino más bien como de lucha. Y en ese contexto, pues obviamente vi a muchas empresas del sector energético que hicieron sus eventos, sus pláticas con mujeres y demás, y está muy bien porque eso nos ayuda a avanzar, a visualizar y nombrar, sí, claro, las problemáticas, pero creo que igual es importante pasar de esa visibilización a que si tú como empresa, como director, como directora, CEO y demás, estás comprometido con esta causa, tienes que crear áreas, no especializadas, pero vaya, áreas de personas que se encarguen precisamente de este tema. A veces eso es en recursos humanos, a veces es en otro tipo de áreas de temas de clima organizacional, pero va muchísimo más allá, porque ya es implementar perspectiva de género y es analizar, hacer diagnósticos. Oye, ¿cómo está tu organización? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? ¿Tienes las facilidades necesarias para las situaciones en las que vive una mujer soltera, una madre, una estudiante y demás? O sea, son cosas que en otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, pues ya hay mucha más conciencia y sobre todo políticas de género. Pero estas áreas sí se encargan de poner sobre la mesa, en base a análisis de tu propia organización, cuáles son tus focos rojos, ¿no? Las red flags que ahora mucho mencionamos, ¿no? ¿Cómo es que está tu organización? ¿Qué necesidades tiene? ¿Y cómo las vas a cubrir? Porque definitivamente eres responsable de cómo se sientan tus colegas, ¿no? Dentro de tu espacio laboral. Y muchas cosas pasan de eso dentro de tu espacio laboral. Tanto una mujer que en el sector de la energía se pueda sentir
pues menos, en el sentido de que para cuando hablamos de ingenieros y agradecemos en algún proyecto, felicidades a los ingenieros, la realidad es que muchas mujeres que pudieron haber estado dentro de un proyecto pues no reciben ese reconocimiento por el simple hecho de no mencionarlas, ¿no? Y ahí es donde yo hablo del lenguaje no sexista, bueno, lenguaje sí, incluyente y no sexista, y eso, por ejemplo, es una de las cosas que implementamos en la agencia desde que se creó la unidad de igualdad sustantiva. Tenemos políticas de que nuestro director general y cualquier persona que sea invitada a un foro no puede aparecer si no hay una mujer, ¿no? O sea, si no hay al menos el 40% de mujeres de representación. Y nos ha pasado muchísimo que invitan a nuestro director Milo y es de, oye, espérate, vamos a recomendarle una mujer. Y ahí es donde yo entro con voz experta y bueno, sí hay expertas de que, oye, necesito una experta en gas natural, te la conseguimos. Una en electricidad, una en tarifas, te la conseguimos. Porque sí hay mujeres en este sector y yo me he topado también con excusas de que, ay, no, bueno, pues cuando son puestos de liderazgo y demás, que también mientras vas bajando en la estructura, hay más mujeres en los puestos donde se paga menos, o sea, en los puestos más bajos. Ese es un tema, o sea, que cubre también el tema de paridad salarial, que es muy deficiente, no hay regulación en México, y si yo te dijera, no hay estadísticas ni siquiera, no hay información, y lo que no se nombra no existe y son necesidades invisibilizadas, ¿no? Entonces, es también pasar de poder medir esa información. Y si a nivel nacional, a nivel las entidades que se encargan de esto no lo hacen, pues tú como organización lo puedes hacer, ¿no? A nivel impacto pequeño. Entonces, yo siempre les menciono y lo pienso mucho, el día del 8 de marzo, si tú tienes realmente la causa o el compromiso, quieres adquirir la responsabilidad con tus colegas, las mujeres que trabajan en tu organización, tienes que implementar políticas y entre ellas pues es la creación de una área, ¿no? No tiene que llamarse unidad de igualdad sustantiva, no tiene que se puede llamar como sea, ¿no? Pero que tenga el objetivo de analizar, diagnosticar cómo está tu organización para después ver qué puedes hacer. Y para mí ha sido todo un viaje, evidentemente porque pues yo no me consideraba experta en temas de género, nadie es experto ni experta, esa es una cosa que me gustaría mencionar. Uno no nace aprendiendo esto, yo siendo mujer siempre me consideré feminista, pero en estos últimos 2 años he aprendido muchísimo. Entonces, reconceptualizas, ¿no? Exacto. Lo que implicaba. Se llama la deconstrucción, es un concepto feminista y todos los hombres y todas las mujeres lo podemos vivir y hacer. Entonces sí ha sido todo un viaje que me ha encantado, ¿no? Sí me cambió la vida porque definitivamente yo en el sector de la energía, cuando entré a la CNH, no tenía idea de que el sector era tan masculinizado. Obviamente lo sabes, pero no es como que seas consciente de este tema, ¿no? Y ya hasta después que lo vives con los obstáculos de siendo mujer y demás, ¿no? Etcétera. Pero vaya, sí ha sido una gran experiencia poder llevar la unidad de igualdad sustantiva. Y ahora en este trayecto, digo, moviéndonos más hacia la parte de tu formación, y puedes decir los nombres o no, pero mentores y más que mencionar los nombres, la pregunta en concreto es, ¿qué, ¿qué has retomado de tu experiencia con ellas o ellos para aplicarlo justamente en esto de la igualdad sustantiva? Claro, pues mira, la verdad es que mi primer ejemplo que yo recuerdo así como en el sector, Adamelia Burgueño, que fue la titular del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, me encantaba porque ella se desenvolvía en un tema tan técnico que es resguardar toda la información petrolera del país, o sea, su responsabilidad era grandísima con todo el equipo que ella llevaba y me gustaba mucho verla en las reuniones y en las sesiones de órgano de gobierno con los comisionados y la comisionada, que ese es otro tema, la comisionada Alma América Porres, es la primera y única mujer en la CNH, ¿no? En este contexto de toma de decisiones en donde se licitan áreas, millones de inversiones y rondas petroleras en donde están las empresas de otros países, incluso del Medio Oriente y demás, o sea, contextos muy, muy masculinizados y cómo ella se abrió ese camino, ¿no? Desde su formación como geóloga y vaya, te digo, cuando entré al sector pues no era muy consciente de esto hasta que recuerdo una vez que me
enseñaron unas revistas de petroleras así, de estudios de antes de, no sé, 2000 y así, y veían los artículos y no había ninguna mujer, o sea, eran puros ingenieros petroleros. Y probablemente también lo muestra, hay que ser francos, así, pero finalmente son evoluciones que se tienen que hacer. Claro, exactamente, y me encanta porque me tocó, no sé, vaya, o sea, yo creo que cada quien ha vivido esa evolución en distintos tiempos, pero sí me tocó esa parte como el boom de la conciencia de la mujer en el sector. Y otra de mis mentoras pues es Carla Gabriela González, ella fue la secretaria ejecutiva de la CNH, es una gran amiga, es una persona que de hecho ella me invitó a trabajar a la Agencia de Energía del Estado de Puebla, ella me mentoreó, me coachó para ser la directora de vinculación y definitivamente pues ha sido un gran apoyo y pues bueno, de ahí te podría hablar de todas las que conforman Voz Experta, Rosanetti Barrios, Lourdes Melgar, para mí son grandes ejemplos de mujeres que tanto en, vaya, y te estoy mencionando el sector público porque es donde yo me desenvuelvo y donde está mi pasión, pero definitivamente hay muchas otras mujeres en el sector privado, Angélica Ruiz, que es la VP CEO VP de la parte de Latinoamérica, ¿no? En la empresa petrolera, y vaya, muchas otras mujeres que la están rompiendo, Tania Ortiz y demás, entonces para mí pues hay muchos ejemplos y muchos referentes y no es difícil, o sea, yo les podría decir a las jóvenes ahorita que están estudiando alguna carrera, no solo técnica, social, pero que estén queriéndose involucrar en el tema de energía, que ahorita es latente por la crisis climática en la que vivimos, hay muchas mujeres en quienes nos podemos apoyar, mentoras, con el simple hecho de seguir sus actividades y su formación y lo que han logrado, es una gran inspiración para nosotras. Y hasta te podría decir, digo, representativamente, que no por otra cosa, pero el que tengamos una mujer secretaria de energía es grande, ¿no? Porque es la representación femenina en un contexto de toma de decisiones tan masculinizado. Claro. Ya el cómo se opera y demás es punto y aparte, ¿no? Pero es esa representación en donde yo digo, ok, pues yo también podría llegar, ¿no? Y cualquier otra mujer podría llegar a esos puestos. Entonces, definitivamente, pues sí, ha sido para mí un gran motor el tener a estas mujeres. Qué padre. Ahora, y ya para ir concluyendo más o menos, el tema del liderazgo. Finalmente perteneces a un grupo que pues, nosotros seleccionamos bajo varias líneas editoriales y demás, pero pues sí destaca, por supuesto, el tema de liderazgo, ¿no? Que es lo que mayormente calificamos. ¿Tú cómo te consideras como líder? O sea, ¿cómo, no que lo impongas, pero más bien, ¿cómo lo llevas a través de tu trayectoria? Para con tu equipo, para con las personas con las que tienes que vincularte, para justamente estas relaciones públicas que tienes. ¿Cómo quieres llevar tú esa bandera de soy líder del sector? Claro, pues lo partiría un poco como en dos, en el tema organizacional, que la realidad es que nadie te enseña a ser líder, ¿no? O sea, nadie te enseña a ser jefe o jefa, y a mí pues fue una dinámica muy interesante porque pues he tenido distintos jefes y jefas a lo largo, ¿no? De mi vida profesional que pareciera muy corta, pero pues sí tuve muy buenas experiencias y yo traté de tomar lo mejor de cada uno, ¿no? Porque cada uno era diferente o cada una era diferente, entonces, oye, que el típico muy estricto, la típica persona que pues no es tan estricta, ¿no? Y entonces como que esos eran mis referentes y te das cuenta que tú debes de formarte, ¿no? O sea, como tú eres, como tu personalidad es, y no volverte en una persona distinta a la que eres, ¿no? Entonces, eso para mí fue todo pues sí, un viaje muy interesante de conocerme a mí misma en un contexto ya donde está a mi cargo personas, ¿no? Y que pues no es fácil de repente como ya verte como una autoridad, pero que no quieras volverte en esa autoridad que no sea accesible, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que sigo creciendo en ese aspecto, sigo formándome, y yo creo que cualquier persona, aunque tenga muchos años siendo jefe o jefa o líder, se sigue formando, ¿no? Porque todos los días estás interactuando con personas que son muy distintas, ¿no? Entonces, de alguna forma tienes que crear esta dinámica integral de cómo solucionarlo, ¿no? Y en la parte del liderazgo del sector,
pues la verdad es que he sido muy afortunada, o sea, sí estoy muy agradecida con todas las personas que me han apoyado. De hecho, son personas que han estado en tus distintas ediciones de los 100 líderes. Muy agradecida con ellos y con ellas porque pues definitivamente gracias a ellos he podido crecer y tener esta visibilidad. Creo que es una responsabilidad muy grande el poder ser líder en una parte de influir en este sector, ¿no? En esta parte de poder opinar y que esas opiniones tienen un impacto en las personas que te están escuchando, ¿no? Entonces, sí, en el tema energético, considerar pues que estamos viviendo una crisis climática y hay que solucionar muchas cosas, ¿no? Eh, en cualquier cosa que te puedas desenvolver, ¿no? Temas regulatorios, temas de sector privado, servicio público, de los miles de elementos que hay en la industria, uno está opinando constantemente, ¿no? Y cada de estos elementos tienen problemáticas. Entonces tú como líder no te puedes quedar con los brazos cruzados. No solamente es el poder opinar e influir, sino demostrar que tú también estás generando acciones y resultados. Entonces yo me siento con esa responsabilidad también de pues no solamente volverme en esa líder, sino que yo por mí sola lo hable, ¿no? Entonces, es eso también, yo creo que sigo en esa parte de poder consolidarme como líder y bueno, pues muy agradecida de que me consideres en esta edición. No, no hay de qué. Y finalmente para cerrar y a manera también como de aprendizajes y de lecciones, eh, finalmente pues viene una nueva generación, seguimos creciendo, obviamente, pero para las que vienen, y sobre todo en ese tenor, las que vienen, ¿cuáles serían tus consejos para llegar a donde tú has llegado en este momento? Pues mira, creo que el contexto en el que ahora vivimos es mucho más, no, bueno, es menos complejo porque ahora que fue el 8 de marzo me invitaron a platicar en universidades y preparatorias y yo recuerdo que en mi universidad o en la carrera jamás escuché temas de género ni vi a una mujer hablando conmigo de, oye, cuando salgas al mercado laboral te van a pasar estas cosas, ¿no? No te van a pelar en una reunión, no te van a ver a los ojos porque eres mujer, la única mujer en la mesa y es una reunión de negocios y pues no, te van a hacer menos. Cositas de ese estilo. Y yo veía como ellas, pues con interés, o sea, asentían, ¿no? Así como, sí, cierto. Y la verdad es que el contexto social actual ya nos permite desde jóvenes entender que como mujeres vamos a vivir barreras y obstáculos y yo creo que desde la carrera a mí si me hubieran dicho esto pues probablemente creo que estaría pues en una mejor posición, no Okay. sé, pero el punto es que empezar a desenvolvernos y buscar herramientas desde jóvenes, eh, buscar mentoras para el tema de poderte inspirar, porque como te decía, necesitas un motor, eso por un lado. Eh, no solo a las jóvenes, también a las que están ahorita siendo líderes. Yo sé que no es fácil, ¿no? Hay techos de cristal que hay que romper, pero también puertas de cristal, porque a veces ya estás en el puesto de liderazgo, el que te mataste por llegar ahí, y tus homólogos no creen en ti o no escuchan tu voz de la misma forma que escuchan a sus compañeros. Entonces, ya estás ahí, pero sigues teniendo que mostrar que puedes, ¿no? Entonces, yo ahí lo que he hecho y he buscado, pues es la asesoría psicológica, ¿no? O sea, terapia. Eh, Parece una cosa muy ridícula para algunas personas, incluso yo todavía hasta hace poco lo pude aceptar, pero el punto es que como mujeres necesitamos acompañamiento emocional. He leído casos, por ejemplo, Margaret Thatcher, que ella de repente, pues no sé, su vida no política y sí, es primer ministra de Reino Unido, ella se cortó el cabello, comenzó a cambiar su voz un poco más masculina y así hay muchos otros casos de mujeres que en puestos de liderazgo empiezan a cambiar su personalidad y se vuelven estas personas como hostiles, ¿no? Porque todo el tiempo tienes que tener una barrera. Entonces emocionalmente no es sano para nosotras. Obviamente jamás queremos volvernos en estas personas que no sienten y que se vuelven hostiles, al contrario, busca ser tú misma. Entonces creo que es importante esa parte también del apoyo emocional, no solo terapia, sino con tus amigas, con tus compañeras, porque a veces ellas mismas están viviendo lo mismo que tú y por quedarnos calladas, pues es como que ahí vamos solitas en el camino sin compartirnos, ¿no? Sí. Todas estamos viviendo esto. Y bueno, a las jóvenes, como
ya retomando un poco el tema, pues es seguirse especializando, porque si algo va a pasar es que sí, definitivamente van a dudar de ellas mismas, van a ponerse en duda sus capacidades, y mientras más preparadas estemos, más especializadas, yo siempre lo digo, o sea, los resultados hablan por ti. Entonces, cada vez es más sencillo tener estas herramientas, aprovéchenlas, crean en ustedes mismas, porque también yo creo que no todas, o sea, es algo muy sencillo, ¿no? O sea, tú como hombre o como cualquier otra persona, pues en este contexto de sociedad a veces no creemos incluso en nosotros mismos, ¿no? Este motor que necesitas, entonces también es eso, agárrate de donde puedas, ya sea con una mentora o con una persona en la que tú confíes muchísimo, pero saber que no hay ningún límite ni barrera que se nos pueda poner, ni por nuestro género, ni por ninguna otra cosa. Entonces, pues sí, es un poco el tema de empoderamiento, de capacitación, de apoyo emocional, y pues bueno, seguir viendo este tipo de espacios en donde habemos líderes y en donde también hay mujeres que tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Entonces, pues es eso. Muchas gracias. No, pues al contrario, agradecidos contigo. Sé que hasta viaje y todo implicó esto. De verdad, estamos muy agradecidos contigo. Y pues yo en lo particular y también a nombre de todos los que elegimos estos nombres, estos 100 nombres que se publican cada año, pues la verdad es que estamos muy motivados de lo que hemos logrado, y sobre todo de que también pues vamos en favor de esa lucha de la igualdad sustantiva. Nuestros porcentajes en mujeres continúan al alza cada año. Queremos el 50%, pero pues también hay diferentes situaciones que eventualmente irán resarciéndose, pero lo vamos a lograr. Entonces, pues agradecidos contigo, agradecidos también con nuestra audiencia. Espero que hayan disfrutado mucho esta charla. Yo sin duda lo hice. Y pues estuvimos con María Valencia. Ella es directora de vinculación institucional y titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Agencia de Energía del Estado de Puebla. Y sin más, pues los seguimos invitando a que vean todo nuestro contenido aquí en nuestro canal de YouTube. Se pueden suscribir, y también en todas nuestras redes sociales, en Petróleo y Energía, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook. ¿Cuántos se me fueron? Y la página web, por supuesto, petróleo-energía.com. Y nos vemos en el próximo episodio de Conociendo a Lucía.